Una familia de 4 miembros desapareció durante una excursión a la montaña, presuntamente víctimas de un trágico accidente de senderismo. Pero 3 semanas después, una cámara de vida silvestre capta algo que hace que todos se pregunten qué sucedió realmente, revelando una verdad tan siniestra que nadie podría haber imaginado. El viento silbaba en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Aragón, trayendo consigo la promesa de otro frente frío. Elena Whitaker, conocida por la mayoría como Ellie, bajó de la telecabina, sus desgastadas botas de montaña crujieron contra el sendero cubierto de nieve. A sus 67 años, sus pasos eran mesurados pero seguros, el paso de alguien que había recorrido estas montañas durante décadas. Su mirada, aún aguda a pesar de los años, escudriñó el brumoso sendero de montaña que se extendía ante ella. La visibilidad era escasa, pero eso no le preocupaba, conocía estos senderos mejor que nadie, los había recorrido, enseñado en ellos y rescatado gente durante más de 30 años como guardabosques e instructora de supervivencia en la naturaleza. Se ajustó la mochila y se dirigió hacia la cabaña que servía de punto de referencia para los excursionistas. Su estructura de madera se alzaba imponente contra la ladera de la montaña, con volutas de humo saliendo de la chimenea. Dejando caer su pesada mochila en el vestíbulo, Ellie se quitó la nieve de las botas. Un rostro familiar la miró desde detrás del mostrador. ¿Señorita Whitaker? El rostro del dependiente se iluminó al reconocerla. No esperaba verla de vuelta tan pronto. Hola, Tomás Assas, respondió Ellie, y su voz transmitía el peso de su propósito. Tomás Assas se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Alguna novedad de tu familia? Ellie negó con la cabeza, con las arrugas alrededor de los ojos aún más marcadas. Para la mayoría de los visitantes, ella era Elena, la vieja guardabosques, una leyenda entre el personal del parque y los excursionistas habituales. Su reputación como líder de retiros de supervivencia para mujeres jubiladas no había hecho más que acrecentar el respeto que se había ganado durante sus 3 décadas de servicio. Todavía no, respondió ella, desabrochándose el abrigo. Por eso he vuelto. Tomás Assas asintió solemnemente. Todo el pueblo sabía de la tragedia de la familia Whitaker. Daniel, el hijo de Ellie, junto con su esposa Raquel y sus gemelas, Ivia y Reina, llevaban desaparecidos casi un mes. Lo que empezó como una excursión rutinaria de fin de semana se había convertido en la pesadilla de toda familia. Ellie sacó de su mochila una pila de carteles de personas desaparecidas. El de arriba mostraba a una familia de 4 personas sonriente, Daniel con su robusta sudadera verde con capucha, Raquel, con su cálida sonrisa, y las gemelas, Ivia de amarillo brillante y Reina de morado, cuyas sonrisas a juego revelaban huecos idénticos donde se les habían caído los dientes de leche. Tenía la esperanza de poner esto, reemplazar los viejos, dijo, sosteniendo ligeramente la pila. Alrededor del albergue y en los senderos, por supuesto, respondió Tomás Assas sin dudar. Cualquier cosa que ayude. El gerente ya lo aprobó. Avísenos si hay algo más que podamos hacer. Gracias, dijo Ellie, agradecida por la amabilidad demostrada hacia ella durante toda esta dura prueba. Mientras Ellie recorría el albergue, colocando carteles en los tablones de anuncios y cerca de las entradas, no pudo evitar revivir mentalmente los sucesos de ese día. Era una típica mañana de sábado cuando Daniel la llamó para invitarla a la caminata. Vamos, mamá, dijo con voz juguetona por teléfono. Las niñas llevan toda la semana pidiendo historias de la abuela Ellie. Había querido ir, casi había cancelado sus otros planes, pero el evento benéfico al que se había comprometido meses antes no podía reprogramarse. Era una recaudación de fondos para la educación en la naturaleza para jóvenes desfavorecidos, una causa muy querida para ella. Prometió que la próxima vez les tomaría muchas fotos. Al mediodía, mientras montaba los expositores en el evento benéfico, su teléfono vibró con un mensaje de Daniel, un retrato familiar perfecto, los 4 sonriendo ampliamente con las montañas como telón de fondo. Sonrió al recordar que lo habían tomado en el mismo lugar de siempre.
Raquel había mencionado una vez que quería crear una especie de cámara rápida, mostrando cómo las niñas crecían con las montañas inmutables como telón de fondo, una idea tierna y sentimental. Horas después, tras finalizar el evento y cuando Ellie regresó a casa, notó varias llamadas perdidas de Daniel. También un mensaje de texto: el tiempo está empeorando por aquí. Voy a acortar la caminata. Hablamos luego. Intentó devolver la llamada inmediatamente, pero saltó directamente al buzón de voz. El teléfono de Raquel hizo lo mismo. Al principio, Ellie se dijo a sí misma que no debía preocuparse, la señal celular era notoriamente irregular en algunas partes del parque, pero cuando llegó la noche y aún no habían regresado, su preocupación se transformó en miedo. Esa noche, llamó a la policía. Por la mañana, los equipos de búsqueda peinaban los senderos más transitados. Voluntarios de la comunidad llegaron en masa, muchos recordaban a Daniel de cuando era niño, siguiendo a su madre, guardabosques, por caminos más seguros. Después de una semana de intensa búsqueda, con helicópteros escaneando desde arriba y equipos a pie abajo, la policía empezó a expresar lo que Ellie se negaba a aceptar: la probabilidad de encontrarlos con vida disminuía cada día. Señora Whitaker, dijo amablemente el coordinador de búsqueda, hemos cubierto todas las zonas probables hasta ahora. ¿Con los sistemas meteorológicos qué pasan? Lo siento, pero debemos considerar la posibilidad de un accidente trágico. Pero Ellie sabía que su hijo, Daniel, tenía experiencia en estas montañas, había crecido respetando sus peligros. Nunca habría puesto a su familia en riesgo, habría leído las señales meteorológicas, buscado refugio o regresado antes de que la situación se pusiera peligrosa. Algo más había sucedido, algo más que un simple accidente de senderismo. Por eso, a pesar de que la policía había reducido sus esfuerzos de búsqueda, Ellie había regresado a la montaña. Si nadie más encontraba a su familia, lo haría ella misma. Al salir a pegar más volantes en los senderos, se le endurecieron los dedos por el frío. Aseguró cada póster con cuidado, asegurándose de que el viento no los arrancara. Con cada uno, pensó en la última foto de Daniel, la familia sonriendo, sin saber lo que les esperaba. Una joven pareja pasó caminando, con la mirada fija en el cartel antes de posarse en el rostro de Ellie, con reconocimiento y compasión. Se había acostumbrado a esas miradas durante las últimas semanas, pero la compasión no encontraría a su familia, la determinación sí. Con los carteles fijados en el sendero principal, Ellie contempló la montaña, cuya cima estaba oculta por las nubes. En algún lugar allá arriba, las respuestas la esperaban, y las encontraría pasara lo que pasara. Ellie continuó con su metódica colocación de los volantes de personas desaparecidas a lo largo del sendero, deteniendo a los excursionistas al pasar para preguntarles si habían visto a su familia. Cada conversación seguía el mismo patrón: miradas compasivas, cabezas que negaban, murmullos de esperanza de un final feliz. Después del 20º no, lo siento, Ellie casi se había resignado a otro día de decepción. Entonces, a unos 3 kilómetros de distancia, una figura emergió entre los árboles a su derecha. Un hombre de unos 50 años, vestido de camuflaje y con un chaleco de seguridad de color naranja, se acercó a ella con pasos decididos. Disculpe, gritó, su aliento visible en el aire frío. ¿Le importa si tomo uno de esos? Ellie se giró y lo observó. Tenía el aspecto curtido de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que en interiores, con una espesa barba salpicada de canas y una mirada atenta que parecía catalogar todo lo que le rodeaba. Por supuesto, respondió ella, entregándole un volante. Me llamo Carlos Jiménez, dijo, extendiendo una mano enguantada. Soy un cazador local, y llevo 30 años viniendo a estas montañas. Ellie le estrechó la mano. Elena Whitaker. Mis amigos me llaman Ellie. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. He oído hablar mucho de ti a lo largo de los años, respeto por lo que has hecho por el parque. Carlos estudió el folleto atentamente, frunciendo el ceño. ¿Cuándo dijiste que desaparecieron? Hace 3 semanas, casi un mes.
Carlos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. ¿Sabes? Creo que debería revisar algo. Tengo cámaras de rastreo instaladas para rastrear los movimientos de la caza. A Ellie se le aceleró el pulso. ¿Crees que has pillado algo que valga la pena buscar? Carlos manipuló la pantalla del dispositivo, desplazándose por lo que parecía una serie de fotos y videoclips. Sus movimientos se volvieron más lentos y meditados a medida que se concentraba en segmentos específicos. ¿Qué pasa?, preguntó Ellie, sin poder contener la esperanza. ¿Viste algo? Carlos no respondió de inmediato. En cambio, continuó revisando la grabación, mirando de vez en cuando entre la pantalla y el folleto que tenía en la mano. Entonces se detuvo, con el dedo sobre la pantalla. Señorita Whitaker, creo que debería ver esto. Giró el dispositivo hacia ella. La grabación era granulada, el bosque circundante estaba envuelto en niebla, pero a Ellie casi se le para el corazón cuando tres figuras se movieron por el encuadre, una mujer con el pelo hasta los hombros y dos niños pequeños, todos moviéndose con evidente cautela entre la maleza. La mujer llevaba una chaqueta clara, coral o rosa, mientras que los niños vestían de amarillo y lavanda. «Son ellos», susurró Ellie con la voz entrecortada. «Son Raquel y las gemelas». Carlos asintió con expresión seria. «Pensé que sí». «Mira la fecha y hora». La fecha en la esquina de la pantalla mostraba que el metraje había sido capturado hace apenas 3 días. La voz de Ellie se alzó con incredulidad y renovada esperanza. «Están vivos, pero ¿dónde está Daniel? Mi hijo debería estar con ellos». Carlos amplió la imagen al máximo. «Esta es una cámara fija, solo capta lo que pasa justo delante. Tu hijo podría haber estado caminando detrás de ellos, o podría haber tomado otra ruta. No hay forma de saberlo solo con esto». Ellie contempló la imagen congelada, absorbiendo la visión de su familia. Parecían cansados y conmocionados, moviéndose con la cautela de quienes se mueven por terreno desconocido. En un momento dado, se giraron ligeramente hacia la cámara, pero no parecieron notarla. Probablemente estaba bien escondida para su propósito de rastrear la fauna sin ser detectados. ¿Dónde exactamente se tomó esta foto?, preguntó Ellie con urgencia en su voz. Carlos abrió un mapa GPS en su dispositivo. Señaló un lugar marcado. Está en lo profundo de la zona norte, a unos 13 km de donde estamos ahora. El terreno se vuelve accidentado allá arriba, muchos barrancos sin marcar y laderas inestables. Ellie estudió el mapa y se dio cuenta. Eso está fuera de la zona de búsqueda, concluyó. La policía nunca fue tan al norte porque dijeron que era demasiado peligroso, no había senderos mantenidos y había mucho riesgo de avalanchas después de las tormentas que tuvimos. Exactamente. No es un lugar al que una familia con niños pequeños se aventuraría habitualmente, por eso a nadie se le ocurrió buscar allí. Carlos, necesito una copia de esta grabación. Necesito mostrársela a la policía inmediatamente. Carlos asintió, ya trabajando en la transferencia del archivo. Te lo puedo enviar por correo electrónico ahora mismo. Escribió en una pequeña libreta, aquí tienes mi número, llámame si necesitas algo más. Conozco bastante bien esas zonas del norte. Gracias, dijo Ellie con la voz cargada de emoción. Esta es la primera pista real que tenemos en semanas. Espero que te sirva, respondió Carlos. Y espero que los encuentres sanos y salvos. Al terminar la transferencia de archivos, Carlos miró su reloj. Tengo que volver, se está haciendo tarde y ya tengo lo que vine a buscar. Señaló su mochila de caza. ¿Estarás bien? Sí, dijo Ellie, agarrando su teléfono con la preciosa grabación. Voy a mi cabaña a llamar a la policía ahora mismo. Caminaron juntos hacia la cabaña, el sendero era más fácil de recorrer cuesta abajo. La mente de Ellie rebosaba de posibilidades, su familia estaba viva, al menos desde hacía 3 días.
La policía tendría que reiniciar la búsqueda, ahora tendrían que buscar en zonas que antes habían descartado. Al llegar a la cabaña, Carlos se tocó el sombrero. Recuerda, llama si necesitas algo. Buena suerte, señorita Whittaker, añadió. Gracias, Carlos, respondió Ellie, observándolo mientras se dirigía al estacionamiento. Se dio la vuelta y corrió hacia su cabaña alquilada, con una determinación renovada en cada paso. Por primera vez en semanas, sintió algo más allá del dolor y la desesperación, sintió esperanza. En cuanto Ellie entró en su camarote, sacó su teléfono y marcó a la comisaría. Le temblaban ligeramente los dedos al buscar el contacto guardado del detective Marcos, el agente a cargo del caso de su familia. Habla el detective Marcos. Soy Ellen Whittaker, dijo, intentando mantener la voz firme. Encontré pruebas de que mi familia está viva. Hubo una breve pausa antes de que el detective respondiera. ¿Qué tipo de pruebas, señora Whittaker? Vídeo de una cámara de rastreo, explicó Ellie. Muestra a Raquel y a las gemelas moviéndose por el bosque hace apenas 3 días. Describió el encuentro con Carlos Jiménez y el lugar donde se grabó la grabación. Le envío el vídeo ahora. Necesita verlo. Detective, debemos reiniciar la búsqueda de inmediato. Mientras Marcos revisaba las imágenes, Ellie paseaba por la pequeña cabaña, mirando de vez en cuando la ventana, donde la luz del día ya empezaba a desvanecerse. Eran casi las 4 de la tarde, y en esta época del año anochece rápidamente en las montañas. Parece que son su nuera y sus nietas, concedió Marcos tras un momento. Sin embargo, señora Whittaker, no podemos iniciar una operación de búsqueda a estas horas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ellie. Están ahí fuera ahora mismo. Entiendo su urgencia, respondió Marcos con tono mesurado, pero, como es guardabosques, usted conoce mejor que nadie los peligros de las operaciones de búsqueda nocturnas en este terreno. La zona que describe es particularmente peligrosa. Ellie se acercó a la ventana, observando cómo los guardabosques guiaban a los excursionistas de regreso por los senderos de la montaña. Nubes oscuras se acumulaban sobre los picos, prometiendo más nieve. Marcos continuó, no podemos arriesgarnos a enviar equipos a territorios sin marcar, con visibilidad limitada y condiciones cada vez peores. Solo estaríamos creando más víctimas potenciales. Por mucho que le doliera, Ellie sabía que tenía razón, ella misma había realizado suficientes rescates como para comprender los protocolos. ¿Y los helicópteros?, preguntó, buscando alternativas. No en estas condiciones, y mucho menos de noche, respondió Marcos. Además, por lo que veo en estas imágenes, no parecen estar en peligro inminente. Se mueven con determinación, no como personas gravemente heridas o perdidas. Ellie se hundió en una silla, luchando con la frustración de saber que su familia estaba tan cerca, pero aún inalcanzable. Esperaremos hasta el amanecer, confirmó Marcos. Me coordinaré con las autoridades del parque esta noche. Reuniremos equipos y planificaremos la manera más segura de llegar a esa zona. Detective, lo entiendo, dijo de mala gana, pero quiero formar parte del equipo de búsqueda, dada mi experiencia. Creo que se puede arreglar, respondió. Solo tienes que estar en la estación de guardabosques a las 6 de la mañana. Tras terminar la llamada, Ellie se quedó en silencio durante varios minutos, mirando la imagen congelada de Raquel y las gemelas en su teléfono. Estaban vivas, pero algo no cuadraba. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué no había salido con ellas en la grabación? La explicación de Carlos, que Daniel podría haber estado fuera de cuadro o tomado una ruta diferente, tenía sentido, pero Ellie conocía a su hijo. Nunca se habría separado de su familia en un terreno remoto y peligroso, especialmente con los gemelos. Era demasiado protector, demasiado cauteloso. ¿Y por qué estaban en esa zona específica, para empezar? Estaba lejos de los senderos que solían tomar, una zona conocida por ser peligrosa incluso para senderistas experimentados.
Daniel no habría llevado a su familia allí sin una razón de peso. Las preguntas se multiplicaron, sin ofrecer respuestas, solo ahondando su preocupación. Ellie se levantó y se acercó de nuevo a la ventana, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo y comenzaban a caer los primeros copos de nieve. En algún lugar allá arriba, en la creciente oscuridad, su familia se enfrentaba a otra noche sola en el desierto. «Aguanta», susurró, su aliento empañando el cristal frío. «Aguanta hasta mañana». Al caer la tarde sobre la montaña, la cabaña de Ellie se sentía cada vez más claustrofóbica. Las paredes parecían cerrarse, y el silencio intensificaba los pensamientos ansiosos que la atormentaban. A pesar del calor de la pequeña chimenea, un escalofrío la recorrió sin tener nada que ver con la temperatura. Su estómago rugió, recordándole que no había comido desde el desayuno. Mirando su reloj, las 6:30 de la tarde, Ellie decidió unirse a la cena comunitaria en el salón principal de la cabaña. Estar sola con sus pensamientos esa noche solo alimentaría su ansiedad. Se abrigó para protegerse del frío y cruzó el patio hacia el edificio principal. La nevada había arreciado, grandes copos caían a la luz de las farolas. Los senderos estaban completamente vacíos, todos los senderistas sensatos habían regresado a un lugar seguro hacía horas. Al acercarse a la cabaña, vio a un grupo reunido alrededor de la gran chimenea de piedra del salón central. El sonido de las conversaciones y alguna risa ocasional se filtraban por las puertas de cristal. Se sentía dolorosamente normal, otra noche en las montañas para la mayoría de estas personas, mientras que su mundo seguía trastocado. Al cruzar las puertas, Ellie sintió una oleada inmediata de calor y el aroma de la comida. Al entrar, las cabezas se giraron, y las conversaciones se entrecortaron un momento antes de reanudarse con una informalidad forzada. Se había acostumbrado a ser objeto de susurros durante las últimas semanas. Tomó una taza de agua caliente de la estación de bebidas y sacó un vaso de fideos instantáneos de su bolsillo. Al encontrar un asiento al final de la reunión, no del todo integrada, pero tampoco completamente separada, se percató de que dos hombres hablaban cerca. Eran más o menos de su edad, quizás un poco mayores. Hablaban en voz baja, pero aún se oían en los breves silencios de la conversación. «Esa es Ellen Whitaker, ¿verdad?» «La millonaria», dijo uno de ellos. «Sí», respondió la otra. «Qué lástima. Donó todo ese dinero a la Fundación de Educación para la Naturaleza el mes pasado, y ahora su familia está desaparecida. El karma puede ser cruel». «Si fuera mi familia», continuó el primer hombre, sin saber que Ellie podía oír cada palabra, estaría ahí fuera buscándola ahora mismo, sin importar la tormenta. 100%. «Bueno, es solo una mujer y lo hace sola», respondió la otra, con cierta amabilidad. «No debe ser fácil a su edad». Ellie miraba fijamente su taza de fideos, el vapor subía y le calentaba el rostro, que se había puesto rígido por la emoción contenida. Las conversaciones a su alrededor continuaban, la mayoría le daban un espacio respetuoso, algunos asentían cortésmente al cruzarse con su mirada. Pero no podía concentrarse en nada más que en esas palabras que resonaban en su cabeza. Estaría ahí afuera buscando ahora mismo, sin importar la tormenta. ¿Esperaría Daniel hasta la mañana si ella hubiera desaparecido en la montaña? La respuesta llegó de inmediato: no descansaría hasta encontrarla. Con renovada determinación, Ellie terminó lo justo para saciar su hambre y se escabulló silenciosamente de la reunión. Nadie pareció notar su partida mientras regresaba a su cabaña. Una vez dentro, se movió con determinación. De sus mochilas sacó su equipo de senderismo más confiable, el que la había ayudado a superar innumerables desafíos en la naturaleza: capas térmicas, una capa exterior impermeable, botas reforzadas y su vieja mochila de búsqueda y rescate, aún meticulosamente organizada con suministros de emergencia, un botiquín de primeros auxilios y herramientas de supervivencia. Revisó su GPS, asegurándose de tener cargados tanto los mapas en línea como las copias de seguridad sin conexión. Las coordenadas de Carlos ya estaban marcadas.
Empacó baterías extra, barritas energéticas y su saco de dormir apto para temperaturas bajo cero. Mientras trabajaba, una voz cautelosa le susurró que estaba siendo imprudente, la policía y los guardabosques estarían buscando al amanecer. Tenía 67 años y se enfrentaba a un terreno peligroso con un clima cada vez más adverso. Pero una voz más fuerte, la que la había guiado durante 3 décadas de rescate en la naturaleza, le recordó que cada hora contaba en situaciones de supervivencia. Si había alguien capaz de navegar con seguridad por estas montañas en condiciones adversas, era ella. Con su mochila asegurada, Ellie salió de su cabaña, evitando con cuidado los senderos principales donde pudieran verla. La nieve caía con más fuerza y ya se acumulaba en el suelo. Sacó su linterna frontal del bolsillo, pero la mantuvo apagada por ahora, para no llamar la atención. Al pasar junto a las cabañas en penumbra, al llegar al inicio del sendero, se detuvo para orientarse según las coordenadas GPS de Carlos. Necesitaba dirigirse al noroeste, alejándose de los senderos mantenidos y adentrándose en la naturaleza menos transitada. Sería una caminata desafiante, incluso de día, pero en la creciente oscuridad y la nevada, pondría a prueba todas sus habilidades. Su familia estaba allí, y ella los encontraría. Ellie encendió su linterna frontal, respiró hondo el aire frío de la montaña y comenzó su ascenso. La nieve crujía bajo sus botas, y su aliento formaba nubes en el aire gélido. Apoyado contra la pared, siseó: si hablas con alguien de esto, la policía, el FBI, quien sea, será el fin de todo. Con un movimiento rápido, la atrajo hacia sí y le presionó algo duro contra el estómago. Ellen bajó la vista y vio el metal negro de una pistola. El terror la invadió. Por favor, susurró. Si sabe dónde está mi hijo, si está vivo. Habla, y ya puedes despedirte de esa oportunidad, gruñó. Será mejor que te hundas en el océano antes de que te encuentren. El hombre que me envió no es amable. La mente de Ellen daba vueltas. ¿Cómo sé que de verdad sabes algo de Zane? El hombre la observó y luego habló en voz baja: la hija del farero espera en la orilla, contando las estrellas caídas. A Ellen se le heló la sangre. Era la letra de una canción que Zane había estado escribiendo justo antes de desaparecer, una letra que le había oído tocar con su guitarra acústica una noche. ¿Lo sabemos todo?, continuó el hombre. Tus citas con el médico cada 2 semanas, tus compras los martes, tu marido en Sunset Hills. Llevamos años observándote. Mi hijo está realmente vivo, se quebró la voz de Ellen. El hombre retrocedió, palmeando su arma oculta. Cállate la boca. Hablaremos otra vez, pero si eres imprudente, si le dices una palabra a alguien sobre esto, no lo dudaré. Les pasarán cosas malas a ti y a tu hijo. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, sus pasos resonaron hasta que se desvanecieron. Ellen se quedó paralizada y luego se desplomó contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro mientras temblaba violentamente. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le fuera a parar. La puerta de emergencias se abrió de repente. Un joven empleado de la tienda se asomó con preocupación en el rostro. Señora, ¿se encuentra bien? No debería estar aquí. ¿Necesita que llame a un médico? Ellen se obligó a enderezarse. No, estoy bien. Solo necesitaba un momento. En sus ojos se vislumbró la identificación. Eres la señorita de las noticias. Siento mucho lo de tu hijo. Gracias, logró decir Ellen, empujándolo para pasar. Se había olvidado por completo de la revista National Geographic, ahora solo importaba escapar. Encontró la escalera mecánica y bajó rápidamente, agarrándose a la barandilla con los nudillos blancos. La salida del supermercado parecía estar a kilómetros de distancia. A través de las puertas de cristal, vio acercarse su autobús. Ellen salió corriendo y, medio corriendo, medio a trompicones, se dirigió a la parada. Las puertas ya se habían cerrado,
Pero el anciano conductor la vio agitando la mano desesperadamente. «Por favor», jadeó. El conductor, un hombre de rostro amable de unos 70 años, volvió a abrir las puertas. «Tómate tu tiempo, cariño». Ellen subió, buscando a tientas su pase de autobús con manos temblorosas. «Muchas gracias». Se dirigió a la zona reservada para personas mayores y se dejó caer en un asiento. Mientras el autobús se alejaba, miró hacia el supermercado, ni rastro del hombre, pero sus palabras resonaron en su mente, llevamos años observándolo. Si Zane estaba realmente vivo, ¿en qué se había convertido? ¿Quién era ese hombre y qué precio tendría que pagar para volver a verlo? Ellen bajó del autobús en el complejo hospitalario, con las piernas aún temblorosas por el encuentro. El familiar edificio médico se alzaba ante ella, con sus paredes beige y ventanas tintadas, testimonio de años de visitas rutinarias. Se registró en la recepción, se le tomó la presión arterial de rigor y se sentó en la sala de espera hasta que la llamaron. El doctor Peterson fue tan eficiente como siempre, revisando su medicación para el corazón y prescribiendo nuevas recetas. Ellen apenas oyó sus recordatorios sobre cómo evitar el estrés, su mente volvía una y otra vez a la amenaza del hombre y a la letra imposible de esas canciones. Cuando por fin salió de la cita, con la bolsa de medicamentos en la mano, el sol de la tarde ya estaba declinando. Se quedó en la parada del autobús frente al hospital, desgarrada. El hombre le había advertido explícitamente que no hablara con nadie, pero Malcolm merecía saber lo del avión. Seguía siendo su marido a pesar de todo, no podía abandonarlo sin más. La bocina de un coche interrumpió sus pensamientos. Al otro lado de la calle, un sedán oscuro estaba parado. El hombre de antes estaba al volante, indicándole que se acercara con un breve asentimiento. A Ellen se le encogió el estómago. Consideró volver corriendo al hospital, pero sus palabras resonaron: te pasarán cosas malas a ti y a tu hijo. Cruzó la calle lentamente, sintiendo cada paso como una traición a su buen juicio. El hombre bajó la ventanilla. Sube atrás, le ordenó. Ellen dudó. Ni siquiera sé quién eres. Ahora, siéntate atrás, espetó, sin dejar lugar a discusión. Contra todo instinto, Ellen abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. Los seguros se cerraron al instante. Sé que planeabas visitar a tu marido. Estás esperando el autobús para allá, no para volver a casa, dijo el hombre, incorporándose al tráfico. No puedo permitir que eso pase. Ellen protestó, solo necesito contarle lo del avión. Tiene derecho a saberlo. No, no puedes. Tiró unas esposas al asiento trasero. Ellen las miró con incredulidad. No te conozco, no confío en ti. Debería haber llamado a la policía. Poniendo a prueba su paciencia, la agarró por las muñecas y le puso las esposas a pesar de su forcejeo. Si haces un ruido, te mato aquí mismo. El terror paralizó a Ellen mientras él reanudaba la marcha. Dejaron atrás Torla-Ordesa, las calles familiares dieron paso a la autopista, y luego a caminos estrechos bordeados de imponentes pinos. Tras lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 40 minutos, tomó un camino de tierra apenas lo suficientemente ancho para el coche. Una cabaña apareció entre los árboles, con las ventanas oscuras y aisladas. Aparcó y la sacó, sujetándola firmemente del brazo. Dentro, la cabaña olía a moho y humo viejo. Muebles escasos, una chimenea de piedra, poco más. ¿Por qué haces esto?, preguntó Ellen. La policía me buscará si no aparezco. Me registrarán. No puedes tenerme aquí para siempre. Puedo y lo haré. Ahora tienes que callarte, por tu propio bien. Sacó un rollo de cinta adhesiva negra y se la envolvió en la boca. A pesar de sus protestas apagadas, salió, sacando un cigarrillo y un celular. Por la ventana, Ellen lo vio caminar de un lado a otro mientras hablaba. Al notar su mirada, se alejó, para no oírla.
Ellen probó las esposas, pero eran de calidad profesional, sus manos artríticas no podían soltarse. El pánico le subió a la garganta. Tenía 63 años, una afección cardíaca, y había sido secuestrada por un desconocido que decía saber de la desaparición de su hijo. El hombre regresó, aplastando el cigarrillo con la bota. Se acercó a la pared del fondo y presionó lo que parecía un panel de madera común y corriente. Una sección se abrió hacia adentro, revelando un compartimento oculto. Extrajo varios paquetes pequeños envueltos en plástico, cada uno con un polvo blanco. Ellen abrió los ojos de par en par, sabía exactamente qué eran. Le arrancó la cinta de la boca. Ella jadeó, ¿qué es eso? Tienes que tragarte estos paquetes. Son drogas. Ellen negó con la cabeza con fuerza. No. No lo haré. Mátame si es necesario, pero no lo haré. ¿Por qué me haces esto? Solo soy una anciana afligida que morirá pronto de todas formas. El hombre dejó los paquetes sobre la mesa. Me llamo Edric Cambo. Tengo asuntos que atender con su hijo. Si alguna vez quiere verlo, hará exactamente lo que le diga. Por favor, suplicó Ellen. Tengo un problema cardíaco. Esto podría matarme. Si eres un hombre decente, debe haber otra solución. Edric sacó su arma y la presionó contra su sien. No soy un buen hombre. Te tragas estos paquetes o aprieto el gatillo. 3, 2. Con manos temblorosas, Ellen cogió uno de los paquetes. Era pequeño y estaba bien envuelto. Se lo puso en la lengua y se obligó a tragar. Luego otro. 4 en total. Bien, dijo Edric, bajando el arma y sacando un frasco de pastillas. Toma esto. Te ayudará a mantener los paquetes intactos dentro. Ellen se tragó las pastillas y lágrimas secas corrieron por su rostro. No hagas preguntas, dijo Edric. Es mejor para todos, especialmente para ti, si no sabes mucho. Esto no te matará. Solo eres un medio de transporte. Le volvió a esposar las manos y la ató a una silla de madera con una cuerda áspera. Pronto vendrán a buscarte. Cállate y verás a tu hijo. Ellen estaba sentada atada en la oscura cabina, con paquetes de drogas como plomo en su estómago, preguntándose en qué se había convertido su hijo para que esta pesadilla fuera el camino hacia él. Pasaron unos instantes. Ellen sintió que la medicación hacía efecto, una somnolencia intensa la invadió. Sus pensamientos se volvieron lentos, desconectados. Rezó para que fueran solo las pastillas que Edric le había dado, y no los propios paquetes, los que filtraban su contenido en su organismo. La habitación empezó a desdibujarse en los bordes. Se sintió ingrávida, como si flotara sobre la silla. El tiempo perdió sentido. Pasaron minutos u horas antes de que oyera el estruendo de un vehículo acercándose. A través de su confusión, vio los faros de un camión grande, cuya silueta se arremolinaba en su visión aturdida. El rostro de Edric apareció ante ella, sus rasgos ondulándose como el agua. Es hora de irse, su voz pareció resonar a lo lejos. Sintió sus manos abriendo las esposas y desatando la cuerda. Sus piernas apenas la sostenían mientras él la guiaba fuera de la cabaña, adentrándose en la noche. La sostuvo mientras la ayudaba a incorporarse. El mundo se balanceaba con cada paso hacia la puerta. Afuera, el aire nocturno le azotaba el rostro como seda fría. Había hombres junto a la camioneta, de cabello oscuro, hablando español rápidamente. Parecían mexicanos, sus rostros eran duros y curtidos. Uno la agarró bruscamente, empujándola hacia la parte trasera del vehículo. Viejo, gruñó. El área de carga de la camioneta era más grande de lo que esperaba, pero el hombre no la dejó en el espacio principal. Presionó lo que parecía la pared interior, y una sección se abrió hacia adentro, un compartimento oculto. Entra. Mantente en silencio.
Ellen se agachó por la abertura. Sus ojos, bajo la influencia de la droga, se acostumbraron lentamente a la oscuridad. Las siluetas se transformaron en personas, mujeres, todas jóvenes, algunas de apenas 18 años. Estaban sentadas, pegadas a las paredes, en silencio y con la mirada hundida. Era la única mayor de 30, y mucho menos de 60. La comprensión la golpeó incluso a través de la niebla de la medicación, lo había visto en películas, leído en los periódicos, trata de personas, tráfico de drogas. Ahora formaba parte de ello, voluntariamente o no. La puerta secreta se cerró, sumiéndolos en una oscuridad total. El motor del camión rugió y comenzaron a moverse. Ellen encontró un sitio contra la pared y se dejó caer, con las rodillas dobladas. El tiempo perdió sentido en la oscuridad. El camión se detenía de vez en cuando. Podía oír voces apagadas, a veces la puerta principal de carga abriéndose, pero su compartimento oculto permanecía sellado. Las mujeres más jóvenes permanecían en silencio, claramente experimentadas en esta horrible rutina. Ellen dormitaba entrecortadamente, despertándose cuando el camión pasaba por baches. Poco a poco, los efectos de la medicación comenzaron a desaparecer, su mente se aclaró y trajo consigo el horror de su situación. Estaba siendo contrabandeada a través de fronteras desconocidas con drogas en su cuerpo, rodeada de mujeres víctimas de trata. Después de lo que parecieron días, pero probablemente fueron muchas horas, el camión finalmente se detuvo. Ahora se oían voces diferentes, ásperas y guturales, hablando inglés con acento y algo que sonaba a ruso. El panel secreto se abrió, una luz brillante inundó la habitación, haciendo que todos entrecerraran los ojos. La silueta de un hombre corpulento se recortaba en el hueco. ¡Fuera, todos! ¡Muévanse! Entraron a trompicones en lo que parecía un almacén, suelos de hormigón, vigas metálicas, olor a aceite de motor y a algo químico que no pudo identificar. Más hombres de rasgos eslavos esperaban, todos armados. Los condujeron a una habitación lateral y les ordenaron formar una fila. Junto a ella había una habitación más pequeña marcada con una advertencia de radiación. Las piernas de Ellen temblaban, en parte por el largo confinamiento, en parte por el miedo, mientras observaba cómo llamaban a las mujeres una a una. Cada vez, el zumbido bajo de la máquina de rayos X resonaba siniestramente. Cuando llegó su turno, siguió al hombre que la empujó hacia adelante y le gritó que se apoyara contra la fría pared de metal. Momentos después, entró otro hombre. El lado izquierdo de su rostro estaba grotescamente desfigurado, aplastado y mal curado, formando una mueca permanente. Llevaba una bandeja con pequeñas tazas llenas de líquido. «Bebe», ordenó. «Para pasar los paquetes». Las jóvenes obedecieron de inmediato. Ellen dudó, con la mano temblorosa, al tomar una taza. El hombre de la cara rota se dio cuenta y la observó con disgusto. «¿Por qué nos envían ancianas?», le preguntó a su compañero en un inglés con un fuerte acento. «Apenas puede mantenerse en pie, y solo llevaba 4 paquetes dentro», respondió el otro. «Tengo que preguntarle al jefe». El hombre con la cara destrozada se acercó a Ellen, su aliento fétido. «Bebe, babushka, o te hago beber». Ellen tragó el amargo líquido. Mentalmente, se maldijo por confiar en Edric, debería haber dejado que le disparara en esa cabaña. Al menos habría sido rápido. Ahora estaba sola a merced de esos monstruos. «Le llevo a la anciana a Bruno», anunció el hombre con la cara destrozada. «Él se encargará de ella. Quizás la próxima vez enviemos un mensaje a los proveedores, nada de una abuela destrozada que ni siquiera puede mantenerse erguida. Este es un producto defectuoso». Las otras mujeres miraron a Ellen con ojos vacíos, habían visto demasiado para sentir compasión. El hombre la agarró del brazo, clavándole los dedos profundamente. Sus delgados músculos no la protegían, sintió su agarre rozando el hueso. «Muévete», ordenó, arrastrándola hacia la puerta. Ellen se tambaleaba,
preguntándose si alguna vez volvería a ver la luz del día, si este viaje de pesadilla la llevaría realmente a Zane o si simplemente desaparecería como tantos otros que se cruzaban con estos hombres. Salieron de la habitación y recorrieron una serie de pasillos, cada uno más oscuro que el anterior. El hombre de rostro destrozado no soltó el brazo de Ellen. Finalmente, se detuvo ante una puerta negra, con la pintura descascarada como piel enferma. La abrió de golpe, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La temperatura bajaba con cada paso. Al final, otra puerta negra aguardaba. El hombre la empujó y metió a Ellen. Ella tropezó, casi cayéndose, pero él la sujetó del brazo y la incorporó de un tirón. La habitación que la recibió fue una pesadilla hecha realidad, paredes rojas, suelo rojo. Entonces se dio cuenta con horror, cuando el olor la golpeó como un puñetazo, carne cruda y excrementos humanos. El hedor de un matadero mezclado con el de una fosa séptica. En el centro de la habitación, 3 mujeres estaban arrodilladas en fila, con los ojos vendados, amordazadas y las manos atadas a la espalda. Temblaban, pero no emitían ningún sonido. Un hombre estaba de espaldas a ellas, con el arma en alto, apuntando a la cabeza de la primera mujer. «Gerald. Espera, ¿dónde está Bruno?», gritó el hombre con la cara destrozada. «Necesito que se encargue del proveedor que nos envió a la anciana a por el topo». El hombre llamado Gerald se giró, y el mundo de Ellen dio un vuelco. A pesar de sus 19 años, a pesar del contexto diferente, reconoció ese rostro al instante: Ricky Mareno, amigo de su hijo, guitarrista principal de Crimson Fireline. Su rostro infantil apenas había envejecido, aún juvenil. Sus miradas se cruzaron, un destello de reconocimiento en las suyas, seguido inmediatamente de alarma. «Creo que eres», empezó Ellen. Ricky se aclaró la garganta ruidosamente, interrumpiéndola. «Consígueme una mordaza, una venda y bridas», le gritó al hombre con la cara destrozada. Los artículos fueron entregados rápidamente. Ricky se movía con una eficiencia experta, amordazó a Ellen primero, luego le vendó los ojos y finalmente le sujetó las muñecas con bridas de plástico. Sus manos eran firmes y profesionales, nada que ver con el chico amable que tocaba la guitarra en su garaje. «La llevaré con Bruno», dijo Ricky. «Que él se encargue de esto». Presionó la pistola en la mano del hombre con la cara destrozada. «Tú acaba con estos 3». Incluso con la venda en los ojos, Ellen percibió el placer del hombre. «Claro, termino». La mano de Ricky se cerró alrededor del brazo de Ellen, más suave que la del hombre anterior, pero aún firme. La guió hacia lo que ella supuso era la puerta tras ellos. Oyó pasos y el gemido ahogado de una mujer. Estaban subiendo las escaleras cuando sonó el primer disparo, luego el segundo, luego el tercero, 3 disparos precisos. Ellen sintió náuseas, pero la mordaza le impidió vomitar, las lágrimas empaparon la venda. Ricky la jaló hacia arriba por la puerta negra, de vuelta al pasillo superior. Su paso era rápido, pero no presa del pánico, era su rutina. Ellen se dio cuenta de que el amigo de su hijo, el chico tímido que se sonrojaba cuando las chicas le hablaban, se había convertido en eso. Caminaron en silencio por otro pasillo. Ellen contaba sus pasos, intentando orientarse, pero la venda lo desorientaba todo. Finalmente, Ricky se detuvo. Oyó que se abría una puerta y él la guió hacia lo que parecía un espacio más pequeño, quizás una oficina, lejos de la planta principal del almacén. El horror de lo que había presenciado, sumado a la conmoción de ver a Ricky, le aflojó las piernas. Si Ricky estaba allí, vivo y trabajando para estos monstruos, entonces tal vez Zane también. Entraron en la habitación y Gerald se detuvo. Llamó a una puerta interior, 3 vueltas bruscas, una pausa, y luego 2 más. Ellen oyó que cerraban desde dentro. La puerta se abrió y la empujaron. «Siéntate», ordenó Ricky. Ellen se sentó con cuidado en lo que parecía una silla de cuero.
Aún ciega y atada, oyó cómo la puerta se cerraba y volvía a cerrarse. Entonces, unas manos le quitaron la mordaza. Jadeó en busca de aire limpio. A continuación, cortaron las ataduras, liberando sus muñecas. Finalmente, unos dedos fríos le levantaron la venda. Ellen parpadeó bajo la luz fluorescente y su corazón se detuvo. Zane se arrodilló ante ella, su hijo 19 años después. El mismo cabello largo y ondulado, aunque ahora con canas prematuras, la misma piel pálida que los desconocidos a menudo confundían con albinismo, los mismos labios carnosos y ojos hundidos, mayores, más duros, pero inconfundiblemente Zane. ¿Zane? La voz de Ellen se quebró. ¿De verdad eres tú? Se giró para mirar a Ricky, confirmando lo que sospechaba. Eres Ricky, ¿verdad? ¿Edric cumplió su promesa? Zane dijo en voz baja, ese hombre no es menos malvado que Alex Okalov. Ellen recorrió la oficina con la mirada. Una placa en el escritorio decía, gerente. Se le encogió el estómago. ¿Qué pasó? ¿Ambos trabajan para esta gente? No hay tiempo para explicaciones, dijo Zane con urgencia. Y nadie puede saber que somos parientes. ¿Entiendes? Antes de que Ellen pudiera responder, se desató el caos afuera, hombres gritando en ruso e inglés, el estruendo de los disparos, gritos. Ricky se movió al instante y echó el cerrojo de la puerta de la oficina. Zane fue a un archivador, abrió un cajón de golpe y sacó 2 pistolas. Hay un teléfono, dijo Ellen al verlo en el escritorio. Deberíamos llamar a la policía. Nos rescatarán. Podemos volver a nuestras vidas. No, madre, la voz de Zane era dura, desconocida. Ahora son nuestras vidas. Lo que los hombres de Edric están tomando, este lugar, él prometió reunirme contigo si me ponía de su lado. Él nos protegerá. No, dijo Ellen, poniéndose de pie y tomando el teléfono. No tiene por qué ser así. Zane se interpuso entre ella y el escritorio, bloqueándole el paso. Su mirada era fría. No lo entiendes. No esperaba reencontrarme con mi hijo así. ¿Choque? A veces hay una delgada línea entre la víctima y el criminal, respondió Zane. Tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Puños fuertes golpearon la puerta. Abre la puerta, gritó Bruno con un marcado acento ruso. Nos atacaron, Alex se ha ido. Necesitamos asegurar la oficina. Zane y Ricky intercambiaron miradas, pero guardaron silencio. Más golpes, más exigencias en ruso, y luego disparos justo afuera de la puerta. Las voces en ruso se cortaron a media frase, Ellen oyó cuerpos cayendo al suelo. Se oyó un golpe diferente, más suave, casi casual. Soy yo, dijo una voz con acento mexicano. Edric. Ricky miró a Zane, quien asintió. Ellen observó a su hijo empuñar el arma con soltura, la inocencia que alguna vez tuvo la había perdido tras 19 años en este infierno. Ricky abrió la puerta con cautela. Edric Cambo entró rápidamente, con la camisa manchada de sangre y el acre olor a pólvora impregnado en él. Cerró la puerta tras él y echó los cerrojos. Hecho, anunció Edric, secándose el sudor de la frente. Mis hombres y yo cumplimos con nuestra parte del trato. Este imperio es mío ahora. Miró directamente a Zane. Quiero su lealtad, la de ambos. Traté muy bien con Alec en su oficina. Le metí 3 cacahuetes en la cabeza. Alex Zulov nos prometió fama, continuó Edric. Dijo que si traficábamos drogas y blanqueábamos dinero con giras, nos convertiría en estrellas. Pero nunca cumplió su promesa, me mantuvo aquí como su representante mientras él se acostaba con chicas y contaba dinero. Los ojos de Edric brillaron. No soy como Alec. Como ya hablamos, continuaré con este imperio, pero también te convertiré en una banda de verdad, te daré la fama que mereces.
No te preocupes por las drogas, solo canaliza el dinero apestoso para mí. Esa es tu parte del trato. Ricky dio un paso adelante. No trajiste a mis padres. Ambos están muertos, dijo Edric sin rodeos. Murieron hace años. Pero cumplí mi promesa a Zane, traje a Ellen. No me gustó lo que le hiciste a mi madre, usarla como mula, obligándola a tragarse paquetes. ¿En qué demonios estabas pensando? La voz de Ricky tembló. Tu madre estaba a punto de visitar a tu padre, espetó Edric. ¿Qué esperabas que hiciera? Si le hubiera contado algo, habría llamado a Alec y habría arruinado todo el plan. Todo nuestro plan se habría desmoronado. Miró a Ellen con enojo. Y si no la hubiera obligado a tragarse esos paquetes, no estaría aquí en tu oficina, podría haber ido directa al incinerador. Su mirada se posó en ella antes de posarse en Zane. Fue tan difícil convencerla. Me recuerda a alguien que conozco. Entrecerró los ojos. Supongo que ninguno de ustedes se dio cuenta de que la policía ya encontró el avión esta mañana. ¿De verdad?, preguntó Ricky, sorprendido. Aún no nos han llegado noticias. Ellen habló con voz temblorosa. Sí, lo vi yo misma. La marina lo sacó del océano. Se giró hacia Zane, y comprendiendo. ¿Tu padre sabía todo esto desde el principio? Zane suspiró. Es una larga historia. Te lo explicaré todo luego. ¿Recuerdas que papá era el manager de nuestra banda? Su mirada se posó en la mano de Edric, que volvía a flotar cerca de su arma. Cumpliré mi promesa. Como acordamos, cumpliré con mi parte. Edric extendió la mano y Zane la tomó, apretón firme pero tenso. Lo siento, mamá, dijo Zane en voz baja. Pero así podremos estar juntos de nuevo y a salvo. Ellen se agarró la boca al sentir el peso de la traición. Le fallaron las rodillas y se apoyó contra la mesa. Durante todos estos años, había creído que Malcolm estaba destrozado por el dolor, pero ahora comprendía que su estancia en el centro psiquiátrico había sido una huida planificada. Una vez liberado, regresó a casa discretamente, eludiendo a la policía y sus preguntas. El hombre con el que se había casado, el padre de su hijo, había sido el artífice de esta pesadilla. Y ahora también estaba perdiendo a su hijo. Los tres hombres empezaron a hablar de logística, la eliminación de cadáveres, los equipos de limpieza, cuáles de los hombres de Alec podían ser despedidos y cuáles debían ser eliminados. Hablaban con naturalidad sobre asesinatos, como si planearan una fusión empresarial. Los ojos de Ellen se posaron en el teléfono sobre la mesa, justo detrás de ella. El número de la agente Dana Truitt se le quedó grabado en la memoria. Mientras los hombres conspiraban, ella se acercó lentamente al escritorio. Sus dedos se cerraron sobre el auricular, lo levantó en silencio y empezó a marcar. No, Edric la vio y sacó su arma. Zane se abalanzó sobre el teléfono, intentando arrebatárselo a Ellen. Madre, no. Pero Ellen se aferró con desesperación. Oyó la línea conectar, oyó la voz del agente Truitt, FBI, al habla Truitt. El dedo de Edric apretó el gatillo. Todo sucedió a cámara lenta. Ricky cargó contra Edric, el arma se disparó. Zane se interpuso entre su madre y la bala. El impacto hizo girar a Zane, la sangre le inundó el pecho mientras se desplomaba en los brazos de Ellen. ¡Socorro!, gritó Ellen por teléfono. ¡Ayúdennos! Ricky se estrelló contra Edric, haciendo que el arma revoloteara por el suelo. Con un movimiento fluido, Ricky la recogió y disparó, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Los disparos fueron precisos, agrupados con fuerza en el pecho y la cabeza de Edric. Edric se desplomó, con la sangre acumulándose bajo él. Ricky le arrebató el teléfono a Ellen de la mano temblorosa. Soy Ricky Moreno, dijo rápidamente. Soy uno de los miembros desaparecidos de la banda,
el guitarrista principal de Crimson Fireline. Estoy aquí con Zane Hayes, nuestro vocalista, y su madre, Ellen. Le dispararon y sangra profusamente. Alex Sokolov está muerto, pero aún quedan hombres de Edric. Envíen un equipo táctico ahora mismo, hay unidades en camino. Busquen un lugar seguro y atrincherense, dijo el agente Truitt. Ricky colgó e inmediatamente empezó a reforzar la puerta, arrastrando un pesado archivador frente a ella. Ellen acunó a Zane en el suelo, presionando las manos contra la herida mientras la sangre se filtraba entre sus dedos, cálida y aterradora. «Quédate conmigo», suplicó. «Por favor, cariño, quédate conmigo». Afuera, oyeron sirenas acercándose, no solo unas pocas, sino lo que parecía una flota entera. El almacén estalló en disparos mientras los equipos tácticos se enfrentaban a los criminales restantes. Ellen mantuvo la presión sobre la herida, con las manos manchadas con la sangre de su hijo, mientras rezaba con más fuerza que nunca, rogando a Dios que lo perdonara. Los disparos se intensificaron y luego se fueron apagando gradualmente. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que una voz gritara desde la puerta: «Equipo táctico del FBI, el edificio está seguro». Ricky movió el archivador y abrió la puerta. Oficiales tácticos con sus equipos completos entraron en tropel. «Necesitamos médicos», gritó uno al ver la sangre. «¿Revisaste la habitación roja subterránea?», preguntó Ricky con urgencia. «El incinerador está despejado», confirmó un oficial. «Todas las instalaciones están seguras». Los paramédicos llegaron rápidamente con camillas. Apartaron a Ellen con cuidado pero rapidez y comenzaron a atender a Zane. Otro equipo revisó a Edric, pero era evidente que no tenía remedio. «Ha fallecido», anunció un paramédico. Múltiples heridas de bala en la cabeza y el torso, con una pérdida masiva de sangre. Un oficial se acercó a Ricky. «¿Quién le disparó?» «Sí», dijo Ricky con firmeza. «Iba a matarnos a todos». Subieron a Zane a la camilla. Ellen lo siguió, con las manos manchadas de sangre temblando mientras recorrían el almacén. Vio las consecuencias de la batalla: cuerpos cubiertos con sábanas, marcadores de evidencia, agentes del FBI documentándolo todo. Tras 19 años de preguntas, había encontrado a su hijo, pero ¿a qué precio? Los sacaron del almacén al fresco aire nocturno. El aparcamiento estaba repleto de vehículos de emergencia, ambulancias, patrullas, furgonetas del FBI, las luces rojas y azules lo teñían todo de colores cambiantes. Los paramédicos subieron la camilla de Zane a una ambulancia, mientras que otro equipo colocó la bolsa para cadáveres de Edric en otro vehículo. Ellen vio a la agente Dana Truitt salir de una camioneta negra, debía haber llegado recientemente. La oficina de campo del FBI estaba claramente más lejos que la base del equipo táctico local. «Señora Hayes», llamó un paramédico con urgencia, «tenemos que irnos ya, cada minuto cuenta». Dana corrió hacia mí. «Ve», dijo con firmeza. «Nos vemos en el hospital. Aquí tomaremos declaración a Ricky». Ellen se giró hacia donde Ricky estaba con los oficiales, tenía las manos sin esposar, pero su postura era de derrota. «Te veo luego, Ricky. Hablamos. Haré lo correcto». «Lo juro», prometió Ricky con voz ronca. «Gracias», susurró Ellen. Subió a la ambulancia, las puertas se cerraron de golpe y recorrieron las calles a toda velocidad, con las sirenas aullando. Un paramédico atendió a Zane, comprobando sus constantes vitales y ajustando las vías intravenosas. Ellen se aferró al asiento, observando el rostro pálido de su hijo. En el hospital, todo transcurría en un caos controlado. Zane fue trasladado a urgencias, mientras que el cuerpo de Edric fue llevado a la morgue. Ellen se encontró en una sala de espera bajo fuertes luces fluorescentes. Su corazón latía peligrosamente rápido. El doctor Peterson le había advertido repetidamente sobre el estrés que su condición podía causar. Se obligó a respirar lenta y uniformemente.
Tenía que mantenerse fuerte por Zane. Un repentino calambre en el abdomen la hizo jadear. La medicina del almacén estaba haciendo efecto. Llamó a una enfermera. Me tragué los paquetes de medicamentos, dijo con urgencia. Necesito pasarlos. La enfermera abrió mucho los ojos. Ven conmigo, inmediatamente. Llevaron a Ellen rápidamente a una sala especializada. La enfermera se puso guantes y reunió los suministros, una vacinilla, bolsas para pruebas y instrumental médico. Necesitamos recuperar esto de forma segura, explicó. Los paquetes podrían romperse si no se manipulan correctamente. Ellen fue colocada sobre la vacinilla. La enfermera la vigiló de cerca mientras su cuerpo expulsaba los paquetes uno a uno. Cada uno fue cuidadosamente extraído con pinzas, inspeccionado para detectar daños y colocado en bolsas de evidencia. El proceso fue humillante, pero necesario. Se recuperaron 4 paquetes, todos intactos. La enfermera lo documentó todo. Posteriormente, Ellen fue ingresada en observación. Explicó al equipo médico que padecía insuficiencia cardíaca congestiva en fase inicial. Le realizaron electrocardiogramas, extrajeron sangre y la monitorizaron atentamente. El estrés había forzado su corazón, pero se encontraba estable. Horas después, mientras Ellen yacía en su cama de hospital, llegó la agente Dana Truitt con su compañera. Los médicos nos pusieron al día, dijo Dana con suavidad. Edric Cambo falleció por una pérdida masiva de sangre, múltiples heridas de bala y traumatismo torácico. Zane está vivo, pero en coma. Tuvo 2 episodios de muerte súbita durante la cirugía, pero lo reanimaron. Está crítico, pero estable, perdió una cantidad enorme de sangre. Ellen cerró los ojos. Gracias a Dios. Había confirmado que tenía una conmoción cerebral leve, pero no una fractura de cráneo. Querían dejarla en observación durante la noche, pero Ellie se negó a que la ingresaran en un piso diferente al de Reina. Así que allí estaba, sentada, esperando mientras le hacían radiografías a su nieta para determinar la gravedad de sus lesiones. Un policía estaba cerca, Ellie no estaba del todo seguro de si para protegerla o para asegurarse de que no se fuera. Tras el aterrizaje del helicóptero, los separaron brevemente para las primeras evaluaciones médicas. Durante ese tiempo, llegaron más agentes y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Las puertas del ascensor se abrieron y apareció una figura familiar, Carlos Jiménez, el cazador que le había mostrado las imágenes de la cámara. Su expresión era seria al acercarse, saludando respetuosamente al oficial con la cabeza antes de dirigirse a Ellie. Señorita Whitaker, me enteré de lo que pasó en la montaña. Me alegra que esté a salvo. Ellie estudió su rostro, intentando descifrar sus intenciones. Gracias por venir, pero me sorprende verte aquí. Miró al oficial y luego a Ellie. Necesito hablar contigo y con la policía. Hay algo que tengo que decirles a ambos. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del departamento de radiología y apareció un médico con una tableta en la mano. Señorita Whitaker, las radiografías de su nieta muestran una fractura limpia en la tibia. Necesitará cirugía para colocar el hueso correctamente y clavos para mantenerlo en su posición mientras sana. ¿Cuándo puedes hacer el procedimiento?, preguntó Ellie, levantándose de su asiento. Estamos preparando un quirófano. Necesitaremos un formulario de consentimiento firmado y luego podremos proceder. Ellie asintió. Quiero verla primero. El médico la guió de vuelta al departamento, donde Reina yacía en una camilla, con la pierna inmovilizada y una vía intravenosa en el brazo. El rostro de la niña se iluminó un poco al ver a su abuela. Los médicos dicen que me van a curar la pierna, dijo con voz débil pero valiente. Así es, confirmó Ellie, acercándose a ella y tomándole la mano. Te van a dormir para que no sientas nada, y cuando despiertes, tendrás la pierna enyesada, pero estarás sanando bien. ¿Mamá firmará los papeles?, preguntó Reina.
Dijeron que necesitaban un padre o madre. Ellie dudó, sin saber qué responder. La situación legal era complicada. Como abuela, quizá no tuviera la autoridad para consentir procedimientos médicos, sobre todo con Raquel en el mismo hospital. El médico se aclaró la garganta. En situaciones de emergencia con menores cuya tutela no está clara, podemos proceder con el tratamiento médicamente necesario con el consentimiento de los familiares disponibles. Dadas las circunstancias, su firma será suficiente por ahora, señorita Whitaker. Ellie sintió un gran alivio. Gracias. Te firmaré lo que necesites. Después de completar el papeleo necesario y prometerle a Reina que estaría allí cuando despertara, Ellie regresó al pasillo donde Carlos y el oficial estaban esperando. Deberíamos hablar en un lugar privado, sugirió Carlos. El agente los condujo a una pequeña consulta donde ya esperaban otros 2 policías. Una vez que la puerta se cerró tras ellos, Carlos respiró hondo. Primero, quiero decirte cuánto lamento todo lo sucedido, empezó. Lo que tengo que decirte es que no es fácil. Ellie se armó de valor. Solo dinos la verdad, Carlos. Asintió con tristeza. Hace 3 semanas, encontré a Raquel, Daniel y los gemelos ya en mi cabaña. Habían pasado la noche allí tras verse atrapados por la tormenta. Daniel me explicó que se habían adentrado en esa zona y que no pudieron regresar sanos y salvos cuando cambió el tiempo. ¿Tu cabaña?, interrumpió Ellie. Esa es mi cabaña de caza, continuó Carlos. Sí, la tengo desde hace años. No aparece en ningún mapa oficial, la construí yo mismo en una parcela remota. Dejé que se quedaran porque las chicas estaban agotadas y asustadas. Daniel prometió que se irían cuando la situación mejorara y las chicas se sintieran mejor. Carlos hizo una pausa, visiblemente luchando con sus siguientes palabras. Los dejé allí para tener privacidad, con la intención de regresar a la cabaña, pero el clima empeoró, se avecinaba una granizada. Estaba a medio camino de regreso cuando oí gritos, voces de niños. La habitación quedó en completo silencio, con todas las miradas fijas en Carlos mientras se obligaba a continuar. Seguí los sonidos y vi a Raquel empujar a Daniel por un precipicio. Cayó muerto. Los gemelos estaban cerca, escondidos tras los árboles. Raquel les decía que se quedaran donde estaban. Ellie se llevó la mano a la boca y un sonido ahogado escapó de su garganta. Había sospechado algo así, pero oírlo confirmado fue devastador. ¿Por qué no informaron esto inmediatamente?, preguntó uno de los oficiales. Los hombros de Carlos se hundieron. Raquel me vio observándola. Quise confrontarla, pero con el clima y la inestabilidad del acantilado, temí por mi seguridad y la de los niños. Así que volvimos a la cabaña. Fue entonces cuando me hizo una oferta, si la dejaba a ella y a los niños escondidos en mi cabaña hasta que alguien los encontrara por sí solo, me pagaría lo suficiente para jubilarme y desaparecer. Dijo que recibiría el dinero del seguro de vida de Daniel. No pudo sostener la mirada de Ellie mientras continuaba. Me avergüenza admitir que lo consideré, incluso acepté al principio. Durante 3 semanas, les llevé provisiones, comida, leña, lo que necesitaran. $2 millones. Esa era la póliza de seguro de vida de Daniel, dijo Ellie en voz baja. Raquel es la principal beneficiaria, pero solo si Daniel fallecía mientras aún estaban legalmente casados, sin cargos penales ni intención demostrada. Carlos asintió. Raquel dijo que su esposo había consultado recientemente con un abogado sobre la posibilidad de modificar su testamento, creando un fideicomiso para los gemelos en caso de su fallecimiento o divorcio, pero que el papeleo aún no estaba finalizado. Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante. ¿Y qué cambió? ¿Por qué se presenta ahora? ¿Por qué ayudó a la señora Whitaker? Varias cosas, respondió Carlos. Ver esos carteles de personas desaparecidas por todas partes. Ver cómo las niñas lloraban a su padre, me remordió la conciencia.
Pero lo que realmente me decidió fue escuchar a Raquel hablando por teléfono con su abogado. Planeaba implicarme en la muerte de Daniel para evitar compartir el dinero. Fue entonces cuando supe que ya no podía seguir involucrado en esto. Cuando vi a Raquel y a una sola niña salir de la montaña esta mañana, supe que algo andaba terriblemente mal. Fue entonces cuando llamé a la policía. Eli lo miró fijamente, con una compleja mezcla de emociones retorciéndose en su interior, gratitud porque finalmente había ayudado a salvar a Reina, furia por haber protegido a Raquel durante tanto tiempo, disgusto por su disposición a sacar provecho del asesinato de su hijo. Ella mató a mi hijo, dijo Eli, con la voz apenas un susurro. Y tú la ayudaste a encubrirlo. Lo sé, reconoció Carlos. Y aceptaré cualquier castigo que me toque. Ya no podía soportarlo. Uno de los oficiales se puso de pie. Señor Jiménez, lo arrestamos como cómplice de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial le leía a Carlos sus derechos, Eli intentó procesar todo lo que había aprendido. Daniel no había muerto en un trágico accidente intentando salvar a su familia, había sido asesinado a sangre fría por su esposa, con sus hijos como testigos. Los oficiales esposaron a Carlos y se prepararon para sacarlo. Antes de que lo hicieran, se volvió hacia Eli por última vez. Por si le sirve de algo, señorita Whitaker, lo siento de verdad. Si no me hubiera presentado, tal vez nunca habría encontrado a su nieta. Espero que algún día pueda perdonarme. Eli levantó la mano un instante, con aire de querer golpearlo, pero luego dejó caer el brazo. Tienes razón en una cosa, sin ti, quizá nunca habría encontrado a Reina e Ivia. Por eso, te lo agradezco. Pero perdón, eso es algo que no puedo ofrecer ahora mismo. Después de que se llevaron a Carlos, el agente restante le explicó a Eli los siguientes pasos. Vamos a proceder a arrestar a la señora Raquel Whitaker. Con el testimonio del señor Jiménez y lo que esperamos obtener de los niños, tenemos suficiente para acusarla de asesinato en primer grado e intento de asesinato. ¿Y qué hay de Ivia? Preguntó Eli. ¿Dónde está ahora? Está en una habitación segura con un defensor de menores. Raquel ha estado aislada desde que nos dimos cuenta de los relatos contradictorios. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una enfermera asomó la cabeza. Señorita Whitaker, su nieta ya salió de la cirugía. Todo salió bien y ya se está recuperando. Podrá verla pronto. Gracias, dijo Eli con un alivio evidente en la voz. Al menos algo iba bien hoy. El agente se puso de pie. Necesito reunirme con mis colegas. Vamos a la habitación de la señora Whitaker para arrestarla formalmente y leerle sus derechos. ¿Le gustaría estar presente? Eli lo pensó un momento y asintió. Sí. Necesito mirarla a los ojos. Caminaron juntos por el pasillo hacia otra ala del hospital. Afuera de una habitación custodiada por un agente uniformado, varios policías estaban reunidos, hablando en voz baja. Saludaron a Eli con respetuosos gestos de la cabeza mientras ella y el agente se acercaban. Estamos listos, dijo el detective jefe. Señorita Whitaker, puede observar, pero permítanos encargarnos de esto oficialmente. Eli accedió y entraron en la habitación. Raquel yacía en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo y monitores que monitoreaban sus constantes vitales. Su expresión se endureció al ver a Eli. Raquel Whitaker, comenzó el detective formalmente, está arrestada por el asesinato de Daniel Whitaker y el intento de asesinato de Eleanor Whitaker y Reina Whitaker. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el detective le leía a Raquel sus derechos, Eli observaba a la mujer que había asesinado a su hijo. El rostro de Raquel permaneció impasible hasta que el detective mencionó el testimonio de Carlos. Miente, espetó Raquel. Carlos fue quien. Guárdalo para tu abogado, interrumpió el detective, continuando con los derechos Miranda. Cuando terminó,
Eli dio un paso al frente. ¿Por qué, Raquel? Daniel fue un buen esposo para ti. La expresión de Raquel se retorció de amargura. ¿Bien? ¿Eso crees? Llevábamos meses discutiendo desde que lo pillé engañándome con una mujer de su oficina. Daniel jamás haría trampa, dijo Eli con firmeza. Él no era así. Lo vi reunirse con mujeres varias veces, insistió Raquel. Con ese amigo suyo, siempre con la misma excusa de hacer contactos y reuniones de negocios. Luego empezó a hablar de cambiar nuestro acuerdo prenupcial. Estaba planeando dejarme por otra. Eli negó con la cabeza. No conoces toda la historia. Simplemente supusiste lo peor y actuaste en consecuencia. Se suponía que la excursión arreglaría las cosas. Fue una manera de reconectarnos como familia, continuó Raquel, como si Eli no hubiera hablado. Pero él seguía negándolo todo, negándose a cortar lazos con ese amigo. Simplemente perdí la paciencia. ¿Así que lo empujaste por un precipicio? Preguntó Eli con incredulidad. ¿Con tus hijas cerca? No debían seguirnos afuera, dijo Raquel a la defensiva. Les dije que se quedaran en la cabaña. Uno de los agentes le puso esposas a Raquel en las muñecas, sujetándolas a la barandilla de la cama. Señorita Whitaker, permanecerá aquí detenida hasta que reciba autorización médica para su traslado al centro de detención. Raquel fulminó a Eli con la mirada. Esto no ha terminado. Se acabó en el momento en que decidiste asesinar a mi hijo, respondió Eli con frialdad. Pasarás el resto de tu vida en prisión y nunca volverás a ver a esas chicas. Tras dejar a Raquel bajo vigilancia, Eli regresó a la sala de recuperación, donde Reina comenzaba a despertar de la anestesia. La pierna de la niña estaba enyesada desde el pie hasta la mitad del muslo, ligeramente elevada sobre una almohada. Abuela Eli, murmuró Reina aturdida mientras Eli tomaba asiento junto a su cama. Aquí estoy, cariño, le aseguró Eli con dulzura, tomándole la mano. La cirugía salió perfecta, todo irá bien. ¿Dónde está Ivia?, preguntó la niña, mirando borrosamente a su alrededor. Ella también está aquí en el hospital. La verás pronto, te lo prometo. Más tarde esa noche, después de que trasladaran a Reina a una habitación normal y se quedara dormida con medicación, Eli recibió permiso para visitar a Ivia. La niña estaba en una habitación al final del pasillo, con una trabajadora social sentada tranquilamente en un rincón. Ivia levantó la vista al entrar Eli, con los ojos abiertos y llenos de incertidumbre. Se parecía mucho a su hermana, pero las experiencias de las últimas semanas la habían marcado de una manera diferente, un cansancio en la mirada que ninguna niña de 7 años debería tener. Hola, Ivia, dijo Eli suavemente, acercándose lentamente. Abuela Eli, la voz de la niña temblaba. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Reina? Eli se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no abrumar a la niña. Reina está en otra habitación descansando. Le dolió la pierna, pero los médicos la curaron, se pondrá bien. ¿Y mamá? Tu mamá está con unas personas que intentan comprender qué pasó en la montaña, dijo Eli con cautela. Por ahora, tú y Reina se quedarán conmigo. El labio inferior de Ivia tembló. Papá no va a volver, ¿verdad? Mamá dijo que tuvo un accidente. Eli sintió que se le rompía el corazón de nuevo. No, cariño. Papá no va a volver, pero os quería muchísimo a ti y a Reina, y voy a asegurarme de que siempre lo recuerdes. Las lágrimas inundaron los ojos de Ivia. Sin previo aviso, se arrojó a los brazos de Eli, con los sollozos desgarrando su pequeño cuerpo. Eli la abrazó con fuerza, mientras sus propias lágrimas caían mientras mecía a su nieta. Mientras los sollozos de Ivia se transformaban en hipo y luego en la respiración regular de un sueño exhausto, Eli continuó abrazándola, pensando en todo lo que había sucedido y en todo lo que le esperaba. Había perdido a su hijo, una herida que jamás sanaría del todo,
pero sus hijas seguían siendo un vínculo preciado con el hombre que había criado y amado. Necesitarían su fuerza ahora más que nunca, y ella estaba decidida a brindársela. La justicia para Daniel llegaría a través de los tribunales, Raquel sería juzgada por sus crímenes, y Carlos respondería por su papel en ocultar la verdad. Pero la verdadera justicia en la que Eli creía llegaría al asegurar que Ivia y Reina crecieran sabiendo que eran amadas y protegidas, que a pesar de las terribles acciones de uno de sus padres, ese legado no las definiría. Mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana del hospital, proyectando suaves sombras sobre el rostro dormido de Ivia, Eli le hizo una promesa silenciosa a su hijo: cuidaría de sus hijas con todo el amor y la sabiduría que poseía. Las ayudaría a navegar las difíciles verdades de su pasado mientras construían un futuro lleno de sanación y esperanza. Eli Whitaker nunca había rehuido los desafíos, había pasado toda su vida preparándose para viajes difíciles. Quizás el más importante de todos, lo afrontaría con la misma resiliencia y determinación que la habían guiado a través de las montañas durante más de 3 décadas.